Vamos a estudiar ahora lo que es la autoinducción y la inducción mutua en circuitos magnéticos donde se producen campos magnéticos debido a corrientes circulantes a través de ellos. ¿Qué pasa? Cuando una corriente circula por un circuito, esta, por ley de Biot-Savart, produce campo magnético en el espacio que lo circunda. Ahora bien, este campo, al ser concatenado por la geometría del circuito, ahí va a existir un flujo. Entonces, esto es un concepto muy sencillo, muy simple. El concepto de autoinducción justamente relaciona una corriente, genera un campo magnético en un dado circuito, ese campo magnético generará un flujo a través de la geometría del propio circuito, el cual va a concatenar, ¿no es cierto?, estas líneas de campo a través de su propia geometría. Bueno, hay un coeficiente que de alguna manera indica qué relación hay justamente entre el flujo y la corriente. Ese coeficiente se llama coeficiente de autoinducción y se denomina con la letra L. Entonces, como acá hemos escrito, el flujo magnético que atraviesa una superficie puede relacionarse con la corriente en el mismo y con las corrientes que circulan en circuitos próximos a este. Supondremos que no existen imanes permanentes en las cercanías, por supuesto. Bueno, entonces, en este gráfico que pusimos acá, tenemos el circuito rojo y el circuito azul. El circuito rojo está circulado por una corriente I1, como se ve acá, y por el sentido del arrollamiento, del devanado, ¿no es cierto?, del arrollamiento, va a producir campos según la regla del tornillo, en este sentido, ¿se ve? El B1. Y lo mismo pasa con el circuito 2, el azul, esta corriente I2, que arbitrariamente, como pusimos acá, se tomó este sentido de corriente, tanto para I1 como para I2. Bueno, en el caso de I2, esta corriente lo va a circular de esta manera y va a generar campo magnético en este sentido, ¿sí? El campo se dispersa al salir de este circuito. Hicimos algunas líneas así, en azul y en rojo, para mostrar cómo es el campo en el espacio. Bien, ahora bien, nosotros ya habíamos estudiado el flujo a través de un flujo magnético, a través de un circuito o a través de una superficie, y en este caso la superficie a considerar es S, que es la sección circular, ¿no es cierto?, de este particular circuito que son dos bobinas. Entonces, el campo magnético B, que atraviesa la superficie S, como yo estoy marcando acá con el puntero, eso va a generar el flujo, que particularmente le llamaremos flujo 1,1, que está acá. El flujo 1,1 va a ser justamente la integral del producto escalar entre el campo B1 y el diferencial de superficie S1. Ese va a ser el flujo 1,1. Por otro lado, en el circuito 2 se tiene exactamente lo mismo, pero en este caso se va a llamar flujo 2,2. ¿Por qué el doble subíndice? Porque el primero denota quién, digamos, o sea, quién es el que concatena el flujo, ¿sí? Y el segundo subíndice es debido a quién, debido a qué corriente, digamos. Entonces, en el caso del 2,2 es el flujo que es concatenado por el propio circuito 2 y debido a la corriente que circula por él mismo, la I2. Y en el flujo 1,1 es lo mismo, pero para el circuito 1. Es el flujo a través de la superficie S del circuito 1, la S1, que particularmente acá es la misma que la S2 porque estamos en el mismo cilindro, ¿ven este? Pero bueno, escalarmente el diferencial de superficie es de S1. O sea, la corriente 1 va a provocar el campo B1 y esto va a provocar el flujo, va a establecer el flujo Φ1,1. La corriente 2, por el contrario, va a generar el campo B2 y va a producir el flujo Φ2,2. Ahora bien, ¿qué pasa con las líneas de campo 1 que son concatenadas por el circuito 2? Y viceversa, ¿qué pasa con las líneas de campo del circuito 2, las B2, que son encerradas o concatenadas, mejor dicho, por el circuito 1? Bueno, justamente ahí aparecen estos dos nuevos flujos, el Φ2,1 y el Φ1,2. Entonces, justamente estos se denominan los flujos. Por ejemplo, el Φ2,1 es el flujo concatenado por el circuito 2
debido al campo producido por el circuito 1, que va a estar producido por la corriente I1. Y viceversa, acá el flujo 1,2 es el flujo concatenado por el circuito 1 debido al campo producido por el circuito 2, o sea aquel, y que justamente le da origen a ese campo B2, la corriente I2. ¿Está? Entonces, habiendo dicho todo esto, y entendiendo que estos flujos pueden reforzarse o contrarrestarse, bueno, plantearemos en forma general las FEMS inducidas en este tipo de circuitos donde hay autoinducción e inducción mutua. Entonces, de esta manera explicamos los dos fenómenos. Vamos ahora entonces a avanzar un poquito más. Acá está lo que estábamos diciendo. La corriente I1 producirá el campo B1 y al ser concatenado por la superficie S, producirá un flujo Φ1,1. Concatenado por, ven, como pusimos acá, concatenado por, y acá debido a. En este caso es debido a 1 y en este caso es concatenado por 1. Bien, por lo tanto se aprecia que la corriente I1, que si la corriente 1 y 1 variase, harían lo propio Φ1,1 y Φ2,1. Y se inducirán FEMS en ambos arrollamientos. Y si 2 y 2 variase, entonces variarán Φ2,2 y Φ2,1 y se inducirán FEMS en estos dos arrollamientos también. Entonces se define ahora el coeficiente de autoinducción L como el flujo total dividido la corriente. El flujo total en un dado circuito dividido la corriente que circula por ese mismo circuito, ¿sí? El flujo total va a ser n veces, si tengo n espiras, por el flujo a través de una sola espira. Notar que L incluye las n espiras de existir, idem M. Y luego se define al coeficiente de inducción mutua, la M de mutua obviamente, como el flujo combinado, ven, el 2,1, dividido la corriente 1 y 1. Y de la misma manera, este en verdad sería, para ponerlo bien, el M2,1. De igual manera, se definirá al M, vamos a ponerlo acá, al M1,2, de forma similar, como el flujo 1,2 dividido la corriente 2. De esta forma tenemos al M1,2, que particularmente va a ser igual. Esto se podrían demostrar, pero bueno, no lo hacemos. Y estos dos van a ser iguales a nivel numérico. Muy bien, ahora vamos a plantear las FEMS inducidas y vamos a decir lo siguiente. La FEM en 1 en el circuito 1 va a venir dada por la FEM autoinducida 1,1 más la FEM 1,2. Y lo mismo en el circuito 2, la FEM en los bornes del circuito 2 va a venir dada por la FEM 2,2, la autoinducida en el mismo, más la combinada, la FEM 2,1, o sea, la FEM que se produce en el circuito 2, pero que es debido a 1. Bien, esto que estamos poniendo acá de las FEMS, a ver, vamos a marcarlo, la FEM 1 y la FEM 2 son las FEMS que aparecerían, ¿no es cierto?, acá en los bornes del circuito 2 y del circuito 1. Acá aparecerán la FEM 2 y acá aparecerán la FEM 1. Bueno, esto lo voy a sacar para no ensuciar el circuito, pero quería mostrar dónde es que aparecerían. Y surgen de justamente hacer el planteo que hicimos, o que vamos a hacer acá, mejor dicho. La FEM 1,1, ¿quién es? Y por ley de Faraday es menos la derivada del flujo 1,1 respecto al tiempo, y la FEM 2,2 es menos la derivada del flujo 2,2 respecto al tiempo. Esto, si lo abrimos un poco en base a la definición que acabamos de ver recién, donde dijimos que L es el flujo total sobre la corriente y que M es el flujo combinado respecto de la corriente del último subíndice, ¿ven? De la corriente del otro circuito, digamos, respecto de donde se está tomando el flujo. Recuerden que es cruzado. Entonces, fíjense, acá el flujo 1,1 es L1 por I1. ¿Ven? Vamos a ponerlo acá, un poquito más chico. Si es L1 por I1, va a ser el flujo 1,1. Entonces, como el flujo es la constante L1 por la corriente, la derivada de esto respecto del tiempo hace que el coeficiente L, como son números, L y M son números, salga fuera del operador de derivación
y me quede menos L1 por la derivada de la corriente 1 respecto al tiempo. De la misma manera, la FEM 2,2, ¿no es cierto? Va a ser la derivada del flujo 2,2, que va a ser L2 por I2 respecto al tiempo, menos, ¿no? Entonces L2 sale afuera del operador derivación y me queda menos L2 por la derivada de I2 respecto del tiempo. Y por último, vamos a plantear justamente las FEMs estas, la 1,2 y la 2,1, estas cruzadas, digamos, que están acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, justamente, la FEM 1,2, esta, es menos la derivada del flujo 1,2 respecto del tiempo. Fíjense un detalle. A ver, vamos a usar este verde. Acá tenemos este 2, donde consideramos la corriente 2. ¿Se ve? Y acá tenemos este 1. Perdón. Vamos a ponerlo en este color. Este 1, donde tenemos la corriente 1, acá, ¿se ve? Fíjense que acá tenemos el 1 y de este lado tenemos el 2. 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Bien. Entonces, habiendo dicho todo esto, recordamos nomás, esto es importante, parece obvio, pero está bueno escribirlo, no está de más, ¿ven? Recordar esto. ¿Qué cosa? Que el flujo 1,1 es la integral del campo 1, escalarmente el diferencial de superficie 1, sobre la superficie S1. El flujo 2,2 es lo mismo, pero todo en 2, ¿sí? En este caso sería la superficie 2, el diferencial de superficie 2, etc. Acá el 1. Bueno, particularmente acá estas dos superficies son iguales, pero eso no siempre se da. De hecho, vamos a ver problemas ahora donde no. Entonces uno tendrá que saber considerar la superficie correspondiente y no equivocarse. Bien, y las cruzadas, fíjense esto. A ver, esta cosa importante. Si esto es el flujo 1,2, esto es el flujo concatenado por el circuito 1, o sea que este 1 tiene que ver con el diferencial de superficie sobre la superficie sobre la cual se está integrando, y este 2 tiene que ver con lo propio, pero sobre la superficie 2. ¿Tá? Bueno, y en definitiva, queda esto que está acá. La FEM en 1, inducida en el arrollamiento 1, en el circuito 1, queda en definitiva como menos L1 por la derivada de I1 respecto del tiempo, menos M por la derivada de I2 respecto del tiempo. Y la FEM inducida en el circuito 2 va a ser menos M, notar que es el mismo, por la derivada de I1 respecto del tiempo, menos L2 por la derivada de I2, acá me faltó poner dt, respecto del tiempo. Y con esto vamos concluyendo toda esta teoría y vamos a hacer un problema para que podamos aplicarlo. Entonces dice así: por un solenoide largo que tiene 5000 espiras por unidad de longitud y diámetro 4 centímetros, circula una corriente I de t igual a 6 por el seno de 314t en amperes. En su interior y en el centro se encuentra una bobina pequeña de 30 espiras y de 2 centímetros de diámetro. O sea, mejor dicho, el diámetro este es de 4 centímetros. Esta corriente es I de t, o sea que por acá, digamos, va a estar I de t. Esta es una corriente variable en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en el interior dice, y en el centro se encuentra una bobina pequeña de 30 espiras y de 2 centímetros de diámetro. La bobina y el solenoide comparten el mismo eje. Coaxial significa eso, ¿sí? Por eso es que, porque podría estar en algún ángulo, como en algunos finales han aparecido, pero ejercicios así, pero no es este el caso. Y lo de las 5000 espiras por unidad de longitud, esto es n minúscula. Recordar que n minúscula era igual
a n mayúscula dividido L, siendo L, ¿no es cierto?, la longitud del solenoide. Y todo esto es igual a 5000. Bien, entonces está planteado el problemita. Halla el coeficiente de inducción mutua M entre ambos circuitos. Evidentemente, como el único circuito que tiene corriente es el de afuera, y a mí me piden el coeficiente de inducción mutua M, ¿quién va a ser? Va a ser igual al flujo, recordar la teoría de arriba, el flujo dividido la corriente. Muy bien, el flujo ¿a través de quién? Y de la bobinita de adentro, se llama bobina pequeña, entonces vamos a poner concatenado por la bobina debido al solenoide. ¿Sí? El flujo concatenado por la bobina debido al solenoide, dividido la corriente del solenoide. Esto es lo que tenemos que lograr. Entonces lo que tenemos que calcular es el flujo concatenado por la bobina debido al solenoide. ¿Cómo es esto? Bueno, el flujo es la integral ¿de quién? Del campo. El flujo a través de la bobina. Entonces vamos a poner la superficie de la bobina. Y esto es el campo debido al solenoide. Escalarmente el diferencial de superficie de la bobina. Para lo cual necesito saber el campo producido por el solenoide. Para ello me tengo que acordar o tengo que calcular justamente el campo en un solenoide, para lo cual tomábamos la ley de Ampère, ¿se acuerdan? Se tomaba una curva rectangular, esta curva C, donde por ley de Ampère se tenía que la integral de línea del campo escalarmente el diferencial de longitud sobre la curva C, esto me decía la ley de Ampère, esto era igual a mu0 por la corriente concatenada. La corriente concatenada, ¿quién va a ser? Va a ser N mayúscula, la N, acá le puse N2, esta es la N de acá, N mayúscula, o sea que es la cantidad del número de espiras que tiene el solenoide, por la corriente del solenoide, que particularmente es variable en el tiempo. Y acá tengo el campo en el solenoide, o sea el que está por acá, que genera el solenoide, y particularmente como tengo esta bobina adentro del solenoide, metida ahí adentro, entonces esa bobina va a concatenar este campo. Por lo tanto, va a haber un flujo a través de la misma, que justamente es el flujo que estamos buscando acá. Esto va a ser justamente el flujo bobina solenoide, bob sol de t igual. Entonces, con esto lo metemos ahí y ya prácticamente estamos en condiciones de calcular el flujo bobina solenoide. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente integramos, fíjense que no hay nada que dependa de la superficie, o sea, simplemente se va a integrar a través de la superficie de la bobina, que es pi por radio de la bobina al cuadrado, ni más ni menos. Lo que pasa es que hay que entender que esto considera el flujo total. Vamos a poner las 30, o sea, las N2 espiras, ¿sí?, de la bobina chiquitita que está dentro, por este flujo. Y esto va a ser igual a N2 por 5000 por mu0 por I de t, el solenoide, por el diferencial de superficie, la integral del diferencial de superficie va a ser la superficie de la bobina, que esto va a ser pi por el radio de la bobina al cuadrado. Entonces, el coeficiente de inducción mutua M va a ser igual 30 por 5000, fíjate, por 4, esto va a dar 6 por 10 a la 5, luego tenemos pi cuadrado, luego tenemos el 10 a la menos 7, y luego tenemos el centímetro cuadrado, que es lo mismo que, para pasarlo a metros cuadrados, esto sería
por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces vamos a tener metro cuadrado, Tesla por metro, y abajo tengo metro. Bueno, este metro con metro se me puede ir, así que vamos a poner Tesla metro cuadrado sobre ampere, ¿cierto? Y después tenemos la corriente en el solenoide, que se me va a cancelar con justamente la corriente en el solenoide. En definitiva, esto va a dar 5,9,2 microhenrios. Y de esta manera queda terminado.